¿Qué tal, amigos de San Pablo? Es una alegría estar de nuevo con ustedes en otro encuentro breve, pero espero que sea, como lo es para mí, apasionante y maravilloso, en el propósito de conocer cada vez más al gran apóstol San Pablo. En este mes de junio, el mes que dedicamos a honrar el testimonio, la figura, la riqueza de la vida y obra del apóstol San Pablo. Para este encuentro les voy a proponer una faceta del apóstol San Pablo que puede ser también útil conocer, porque muchos de nosotros vivimos en contextos de grandes ciudades, de urbes muy importantes. Pues precisamente así queremos considerar hoy al apóstol San Pablo como pionero y modelo también de lo que implica llevar el evangelio a los contextos urbanos o inculturar el evangelio en las grandes ciudades. Y es que Pablo precisamente es eso, precisamente porque también desde el origen él está marcado por las grandes ciudades. Cuando nació, hacia el año 5 o 6 después de Cristo, fue precisamente en la ciudad de Tarso, que según los testimonios de historiadores antiguos, podría llegar a haber tenido ya por ese tiempo unos 500,000 habitantes. Esto para nosotros hoy parece poco, pero en realidad, si para ese tiempo ponían a Roma como una ciudad de 1 millón de habitantes y era la extra grande ciudad, la megápoli por excelencia, capital del imperio, hablar de una ciudad que tuviera 300,000 o casi 500,000 habitantes es hablar de una gran ciudad, y Tarso lo era, y además era muy importante, y había sido también ambiente y lugar de escuelas filosóficas, de acontecimientos históricos que marcaron realmente a la humanidad. Entonces él ya nació marcado por la historia de una ciudad muy grande, fue judío de diáspora en esa ciudad, su familia estaba allí. Pero también estuvo marcado por Jerusalén. Aunque no era grande ciudad, en el contexto judío era la capital. Tal vez tendría unos 50,000 habitantes, que también era significativo, pero por Pascua se multiplicaba ese número de habitantes, entonces también era una ciudad importante. Y después, ya como apóstol, estuvo marcado por ciudades como Antioquía, que también eran muy importantes, y luego las que visitó, sobre todo ya de Europa, Filipos, Tesalónica, Atenas, obviamente, Atenas allí estuvo también, era una ciudad grande, famosa, cuna de escuelas filosóficas. Lo mismo Corinto, donde también estuvo al menos 1 año y medio, dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, consolidando esa comunidad naciente fundada por él. Y luego tenemos por supuesto también la ciudad de Roma, donde terminó su ministerio apostólico, donde fue llevado como prisionero y evangelizó sin impedimento alguno, no obstante el estar prisionero. Entonces la vida del apóstol Pablo está marcada por esos contextos, y por eso pudo hacer él esa especie de traducción. Para eso lo llamó Cristo resucitado, para que tomara el evangelio cristiano que venía de un contexto campesino, rural, además del ámbito judío, que había sido el que Jesús propuso, porque Jesús nació como un Galileo campesino en el contexto del pueblo judío, y nunca, digamos, él salió, Jesús evitó ir a grandes ciudades, y la única vez que fue a Jerusalén ya sabemos cómo terminó. Por eso su mensaje es fuertemente marcado por lo rural, campesino y además judío, pero obviamente ya con una semilla de universalidad, que precisamente Pablo es el que va a hacer germinar y florecer a esa semilla de universalidad que traía el mensaje de Jesús. Y como él ya conocía y se defendía bien, se movía muy bien en esos contextos de las grandes ciudades, puede hacer esa traducción y poner el mensaje de Jesús en lenguajes, en mensajes, digamos, acordes a esos ambientes de las grandes ciudades. Por ejemplo, mientras Jesús hablaba de la semilla que se siembra en el campo, del pescador que va al laguito a pescar algo, de los lirios y de las aves del cielo, etc., Pablo habla en cambio de las grandes, por ejemplo, olimpiadas en el contexto de esas ciudades, las competiciones atléticas o de pugilato, la lucha libre, o los autores también, filósofos que conocían bien en esos contextos
de urbes, de ciudades greco-romanas. Pablo entonces es como modelo de esa traducción del Evangelio a los ambientes en los cuales hay ansias, anhelos de conocer a Cristo. Por ejemplo, si ustedes toman en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encuentran un discurso de Pablo en el capítulo 13 dirigido a unos judíos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Pero si lo comparan con un discurso que vamos a encontrar un poco más adelante en el capítulo 17 también de los Hechos de los Apóstoles, allá Pablo ya está hablándoles a los filósofos del Areópago de Grecia en Atenas, filósofos por excelencia. Vamos a encontrar allí un bonito modelo, un ejemplo de cómo Pablo sabe inculturar el Evangelio en esos contextos, cómo sabe hablar ese lenguaje de las grandes ciudades para que igualmente Cristo, muerto y resucitado como Salvador del mundo, sea aceptado, acogido y vivido por todas las naciones, por todos los pueblos. Invoquemos al gran apóstol San Pablo para que nuestras iglesias, nuestra comunidad cristiana, nuestras parroquias, nuestras diócesis, se inspiren en el apóstol San Pablo para seguir evangelizando estos contextos de nuestras grandes ciudades en nuestro continente y en el mundo entero. Dios les bendiga.